Estamos ya a jueves 12 de marzo de 2020, siendo las 23 horas. Empezamos el encuentro número 19 de Filosofía Peronista, tratando de contribuir a la difusión y a la comprensión del plan de formación de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Teniendo en cuenta que Perón nos plantea la necesidad de una doctrina que a su vez debe ser explicitada, una doctrina cuyo núcleo son los principios y una teoría que deberían explicar el sentido, el significado y la importancia de esos principios para después poderlos llevar a la práctica a través de la forma de ejecución. Estamos entonces en la teoría correspondiente al principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y recordamos siempre el lema de esta materia, según el cual, para Perón, el hombre, la mujer, el ser humano, puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. Texto que nos lo dejó el 9 de abril de 1949 al compartir con todos nosotros su proyecto de comunidad organizada. Y dije la fecha de jueves 12 de marzo de 2020 porque estamos en pleno desarrollo de una crisis del llamado coronavirus. Y ayer vimos el capítulo 9, la primera parte del capítulo 9 de la ética peronista, que refiere a la conducta que nosotros deberíamos, o por lo menos la conducta que el peronismo propone que deberíamos tener todas y todos con los demás seres humanos con los que debemos compartir nuestra existencia en este bendito mundo. Y pareciera ser que la naturaleza de tanto en tanto nos manda un aviso de lo que deberíamos hacer para cuidar la salud de los demás seres humanos, y cuando eso no pasa pareciera que nos manda un aviso especial. Se nota, por ejemplo, que en algunos países, por ejemplo, Italia, me contaban los otros días que hace como 10 o 15 años que vienen bajando los niveles de, ¿cómo se dice? Los niveles de plata que se destina, no me acuerdo el término, el nivel de dinero que se destina a la salud, y pareciera que los encontró demasiado desarmados. La ética peronista nos plantea entonces la necesidad de considerar al hombre, al ser humano, como una dignidad. Y ayer vimos las virtudes que nos plantea el peronismo que deberíamos desarrollar, virtudes o cualidades, llamémosla como nos parezca, pero cualidades o virtudes, Perón les llama virtudes, que deberíamos desarrollar para la mejor convivencia con los demás seres humanos, con los demás amigos, compañeros, ciudadanos de nuestro y de otros países. Recordamos siempre el esquema general de la doctrina peronista por el cual estamos compartiendo con ustedes esta teoría correspondiente a filosofía peronista, que es la teoría correspondiente al principio fundamental filosófico, como decía antes, según el cual para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano
es una dignidad, es principio y fin en sí mismo. Tiene una función social, o sea, tiene valores sociales. Y por último, para nosotros, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales porque lo consideramos armonía de materia y espíritu. Y ayer vimos las virtudes o cualidades que el peronismo nos propone para lograr más plenamente el desarrollo de nuestra personalidad y el desarrollo de y por lo tanto el desarrollo de nuestra comunidad. Y hoy, y lo hicimos considerando exclusivamente las virtudes y cualidades que nos propone el peronismo para nuestro desarrollo. Y hoy vamos a ver exclusivamente lo que los primeros peronistas en filosofía peronista le llaman los vicios, o sea, los deméritos o la falta de cualidades que se desarrollan en algunos sectores de nuestra comunidad. Y un dato para mí importante, y para los primeros peronistas también, es que estas cualidades o virtudes y estos defectos o vicios que nos marcan los primeros peronistas son las virtudes sacadas del pueblo argentino por Perón a través de su doctrina, porque no es ni más ni menos que la explicitación del pensamiento político de Perón, y los vicios o deméritos que los primeros peronistas nos señalan como defectos que deberíamos evitar, los sacan también de la conducta de la oligarquía que nos gobernó y nos gobernó en la República Argentina durante muchísimos años antes del peronismo y en los últimos 4 años, desde el 2015 al 2019. Veamos si no la descripción que hacen los primeros peronistas, si no corresponde con la conducta de la gente que nos gobernó estos últimos 4 años hasta el 10 de diciembre de 2019. Y los compañeros del primer peronismo nos dicen lo siguiente: los vicios constituyen en sí falta de virtud, negación de valores morales, eso. Negación de valores morales, falta de cultivo de los valores morales. Como decíamos ayer, los valores éticos y morales son fruto de un cultivo, de una dedicación, de una decisión libre de la voluntad de cultivarlos, como la solidaridad, la lealtad, la sinceridad, etcétera, etcétera. Por eso la lucha contra los vicios debe ser encarada como lucha por la conquista de virtudes, por la positiva, plantean los compañeros, que es lo que deberíamos nosotros hacer. Plantear el ejercicio de la solidaridad, plantear la necesidad de la lealtad, plantear la necesidad de la modestia y de la sinceridad entre todos nosotros. Por ejemplo, nada mejor que enseñar la generosidad para combatir el egoísmo. Nada mejor que desterrar el orgullo y la vanidad que enseñar la humildad, perdón. Nada mejor, entonces, para desterrar el orgullo y la vanidad que enseñar la humildad, por la positiva, por la construcción, no por la destrucción, por el amor y no por el odio. Que esta es una enseñanza que no se puede efectuar con teoría, ya que pertenece al grupo de las nociones que entran por los ojos y por los sentimientos. Y como dice Perón, todo lo tenemos que demostrar primero con el ejemplo, como hizo él con la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria,
a través de la justicia social, la independencia económica. La enunció y la realizó primero desde 1946 a 1951 a través del primer plan quinquenal. Se debe enseñar con el ejemplo, se debe moralizar con el ejemplo. Lo contrario es hipocresía que da resultado negativo, como nos lo demostraron quienes nos gobernaron a través del neoliberalismo los últimos años, desde el 2015 al 2019, lamentablemente. Volviendo al concepto expuesto anteriormente de que el trabajo es fuente de virtudes y la ociosidad madre de todos los vicios, es lógico deducir que aquellos hombres y mujeres que no trabajan y que viven a expensas de los demás son los hombres y mujeres que presentan los cuadros más completos del vicio. Y ahí que nuestra inolvidable jefa espiritual, la queridísima Eva Duarte de Perón, dijera que había que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del peronismo. También dice con las virtudes del pueblo. Y porque las virtudes del peronismo no son ni más ni menos que las virtudes que tiene nuestro pueblo, que recogió el peronismo y la propone nuevamente a través de esta filosofía peronista. Es decir, los vicios de los que explotaron a nuestro pueblo con las virtudes del pueblo de Perón. Los principales de estos vicios son el egoísmo, estos son 2 puntos, el egoísmo, la vanidad, la ambición y el orgullo. Y vamos a ver en qué consisten estas desviaciones o estos vicios. Empezamos entonces por el egoísmo. El egoísmo es la pobreza del alma, nos dicen los primeros peronistas. Característica del hombre y la mujer sin evolución, del hombre y la mujer que cede siempre a sus intereses mezquinos, del que se deja vencer por los reclamos inmediatos de su yo, sin considerar, agregaría yo, a los demás y a las demás. Es el vicio predominante de la sociedad capitalista, cuya principal preocupación es el dinero y los negocios, como nos lo demostraron estos últimos 4 años. Pues es la actitud exaltada por el individualismo, para el cual la lucha de todos contra todos es la única forma posible de convivencia. Lamentablemente hemos soportado esta descripción que nos hacen los primeros peronistas. El egoísmo es el vicio predominante de la sociedad capitalista, pues es la actitud exaltada por el individualismo neoliberal, para el cual la lucha de todos contra todos es la única forma posible de convivencia. Y así lo sufrimos. Siempre denota pobreza de espíritu, ignorancia de cosas fundamentales, referidas al ser humano desde ya. En efecto, el egoísta es un pobre de espíritu, porque como ignora las inmensas potencias de que es propietario, cree que al dar algo se le va la vida, como los que ahora están haciendo un boicot agropecuario, que son los más ricos del país, ante la imperiosa necesidad de compartir la solución del hambre que nos dejaron, no tienen otra ocurrencia que rebelarse y hacer 4 días de huelga los hombres y mujeres más ricos del país. En efecto, una descripción de ellos. El egoísta es un pobre de espíritu porque, como ignora las inmensas potencias de que es propietario, cree que al dar algo se le va la vida. Vive acurrucado, muñéndose, o sea, convocando al frío,
porque no se tiene confianza. Como dice, acurrucado, muñéndose. Estuve buscando en el diccionario esta palabra y es como si muñéndose de frío es como llamando al frío, diríamos. Acurrucado llamando al frío, porque no se tiene confianza. O llamando a la tristeza, porque no se tiene confianza. No sabe que si se incorpora valientemente, arrojando lejos de sí su chico interés personal, agregaría yo, adquiriría una capacidad de comprensión, de humanidad, que haría de él un ser de más valor para sí y para los demás. Excelente descripción de los primeros peronistas del egoísmo propio de la clase que nos gobernó los últimos 4 años en el país. Pero el egoísta no es responsable de su egoísmo, en la mayor parte de los casos, como el enfermo en el mismo porcentaje de casos, tampoco es responsable de su enfermedad. Vamos a ver qué nos quieren decir los compañeros. Los responsables de estas fallas son las miserias sociales que castigan al hombre. Las enfermedades del alma, como las del cuerpo, desaparecen en nuestro país. Y está haciendo una descripción acá del primer peronismo. Este texto está escrito en 1953, 1954, después de casi 10 años de gobierno del general Perón, donde las enfermedades del alma, como las del cuerpo, iban desapareciendo del país debido al desarrollo tanto físico como espiritual que el pueblo argentino iba adquiriendo a través del desarrollo de su personalidad, al permitirle el ejercicio pleno de sus derechos. Las enfermedades del alma, como las del cuerpo, desaparecen en nuestro país, decían los compañeros. El hombre y la mujer, agrandado por la solidaridad que veía realizada, recuperada la confianza en sí mismo por el entusiasmo que le infundió Perón, se reconcilia consigo mismo y con sus semejantes. Es la tarea que nos proponen los primeros peronistas para revertir esta escandalosa situación en la que estamos viviendo, ¿no? De injusticia, de hambre y de miseria que nos dejaron. Las enfermedades del alma que nos dejaron, como las del cuerpo, desaparecerán en nuestro país, estoy parafraseando yo, ¿no? El hombre y la mujer, agrandados por la solidaridad que seremos capaces de recuperar, recuperada la confianza en nosotros mismos por el entusiasmo que nos infundió Néstor, Cristina y ahora también Alberto, haciéndose cargo hoy, por ejemplo, de esta grave pandemia internacional, nos reconcilia con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Tarea ímproba que tenemos por delante. Todavía necesita un tiempo de confirmación, claro que sí, llevamos 3 meses nada más, de su alegría, necesita mucha solidaridad y amor, pero el gran paso ya está dado. Esta descripción es el paso que habían dado los argentinos del 45 al 53, 54, donde la realidad de la justicia social era palpable en todos lados. Vamos a ver la descripción que nos hacen del orgullo, otro defecto o vicio que nos indican que tratemos de evitar de cualquier manera, porque son los vicios de la oligarquía. Es una pasión que imita al sentimiento de dignidad humana y consiste en sentirnos superiores a los demás. Traté de pensar mucho en esto de que dicen, es una pasión que imita al sentimiento de dignidad humana. Yo supongo que deben querer decir
que es una exageración del sentimiento de dignidad humana que deberíamos tener todos los hombres y mujeres, y el orgullo consiste en sentirnos superiores a los demás, como desgraciadamente comprobamos absolutamente todos los días en nuestro querido país. Hombres y mujeres que se sienten superiores a los demás, cuando todas y todos somos una dignidad y por lo tanto todos y todas somos absolutamente iguales en derechos y obligaciones. Pero en la oligarquía el orgullo era la actitud de desprecio al hombre del pueblo. Nos dijeron de todo: grasitas, negros, choripaneros, qué sé yo. En la oligarquía, el orgullo era la actitud de desprecio al hombre de pueblo, al que después de traicionarlo, venderlo y explotarlo, encima se lo menospreciaba. Descripción realmente triste, pero real. Triste, pero real. De la actitud que tuvo la oligarquía y que siguen teniendo muchos argentinos con sus semejantes. Otro vicio o defecto que deberíamos evitar es la vanidad. Es el otro gran vicio que trae, según Evita, consigo la mentira y la simulación. Y cuando entra la mentira y la simulación, el hombre y la mujer deja de ser constructivo. Y yo te agregaría, querida Evita, no solo deja de ser constructivo, sino que son altamente destructivos, como tuvimos que padecer en el gobierno anterior. La vanidad puede ser considerada como un diminutivo del orgullo. Este se basa en las grandes cosas, o por lo menos en lo que aparece así ante los ojos de los hombres y mujeres. La vanidad, en cambio, se basa hasta en las más pequeñas, Y ahí que el orgullo sea insultante, así, es así, y la vanidad sea ofensiva. El primero es odioso, la segunda es ridícula, es así nomás. El más alto grado de vanidad es la fatuidad, que es la vanidad de la figura, de la ropa, de la pinta, etcétera, etcétera. Otro defecto que deberíamos tratar de evitar de cualquier manera, porque nos desoló estos últimos 4 años, la ambición. Nos dejaron una deuda aterradora, por la ambición, nos dejaron tierra arrasada. Es la pasión desordenada por la gloria, los bienes y los honores que corrompe el corazón. Pero esto, la gloria y los honores, no le importaron mucho. Lo que le importaron son los bienes que nos robaron en forma escandalosa. Este vicio fue la característica de la oligarquía y sigue siendo, compañeros y compañeras, que exigía para sí todos los bienes materiales y espirituales al precio de la explotación de los trabajadores y hasta de la venta de la patria. Es así nomás. Qué hermosa descripción de la realidad, aún de la actual. Nada ha cambiado bajo la faz de la tierra, compañeras y compañeros. Está describiendo a la oligarquía que tuvo que enfrentar el primer peronismo. Exactamente igual que los cipayos y vendepatria que tuvimos que enfrentar en el último gobierno que tuvimos. En fin, podemos decir que la explicación de los caracteres de los diferentes vicios morales con sus respectivas variantes darían lugar a un voluminoso tratado de patología moral. Sí.
no es nuestra intención hacer tal cosa, pues la sola enunciación de estos vicios o defectos que envilecieron a las clases explotadoras de nuestro querido pueblo acrecienta en nosotros el impulso necesario para combatirlos, Por otra parte, el peronismo no quiere hacer escuela de sacrificados, sino escuela de hombres y mujeres buenos, que no cometan malas acciones y que traten de realizar cada día una buena acción, como decía Perón, y como contaba el compañero Carlos Tomada, que fue ministro de Néstor Kirchner y de Cristina durante 12 años, que Néstor le decía siempre, hay que hacer una buena acción por día, y con eso vamos a salir adelante. Perón lo decía así. Yo creo que el mérito de uno consiste en cometer el menor número posible de malas acciones y en acumular todos los días, si es posible, una buena acción a lo largo del deber que debemos cumplir. Hermosa propuesta para todos y todas nosotros. Ante las sencillas virtudes cuya enumeración acabamos de hacer ayer y que vamos a repetir después, virtudes que siempre fueron como el pan diario entre la gente llamada humilde, se podría pensar que la filosofía peronista tiene un enfoque estrecho del hecho ético o del problema ético, que al hombre y a la mujer debe exigírsele infinitamente más, como hacen en algunos lados. Proponer los sacrificios y disciplinas severas, prácticas estoicas y ascéticas, como pasó en otras épocas de la historia, para que depure su espíritu y esté en condiciones de entrar limpio al reino de Dios, como se planteó, por ejemplo, en la Edad Media, y aún hoy algunos lo proponen en algunas sectas que andan por ahí. Como parte integrante de la filosofía de los trabajadores, esto lo voy a remarcar por su importancia, como parte integrante de la filosofía de los trabajadores y las trabajadoras, la ética peronista no acepta tal concepto por los siguientes motivos. Primero, porque considera que el hombre y la mujer del pueblo tienen ya los mayores merecimientos a este respecto, ya que ni siquiera tuvo nunca el placer de someterse a privaciones y disciplinas por una disposición de su voluntad o por una inclinación de su espíritu, claro. Su vida diaria fue un calvario impuesto, como el que vivimos estos últimos 4 años, y por lo tanto doble calvario, donde los sufrimientos de la carne y del espíritu llenaban todo el ámbito, todo el ámbito. En ese calvario sintió el hombre y la mujer de nuestro pueblo, sintieron todos los padeceres, los propios y los que se derivan de ver el tormento de los hermanos sin poder socorrerles. La gente acá frente a mi casa en la avenida Independencia, recogiendo los cartoneros, me da los tachos de basura. Hoy me encontré con un hombre de la calle, un humilde hombre, estaba caminando yo y me llamó, no sé por qué me llamó, y me preguntaba, asustado, pobrecito, dice, yo estoy en la calle, ¿cómo es esto del coronavirus? Es muy difícil, ¿no? Es un problema serio, ¿no? Estaba asustadísimo el pobre hombre. Dice, yo estoy en la calle, dice, qué barbaridad. En ese calvario sintió todos los padeceres, los propios y los que se derivan de ver el tormento de los hermanos sin poder socorrerles. Ahí renunció a todos los placeres y soportó todos los castigos, y sin embargo, por lo mismo que conocía el dolor, nunca dejó de practicar la caridad y la solidaridad en la medida de nuestras posibilidades.
Tales dictados le salían de la conciencia a nuestro pueblo, no porque los hubiera leído o se los aconsejaran practicar. El hombre y la mujer del pueblo ya tienen bien ganado su lugar a la diestra de Dios, o como dijo Jesucristo, ellos se sentarán a su diestra. Por otro lado, no proponemos una actitud ascética ni en lo espiritual ni en lo material, porque nuestra concepción del hombre como síntesis de materia y espíritu, tema que repetimos cada vez que nos encontramos, no nos va a llevar nunca al cultivo del materialismo, pero tampoco nos va a conducir a ver en el hombre solamente a un espíritu encarnado, nacido para filosofar sobre los fines últimos de las cosas. Este es el hombre de la Edad Media que se expresaba así. Si ves a un filósofo que lo discierne todo por su recta razón, venéralo. Es un ser celeste y no terreno. Si a un puro contemplador, ignorante de su cuerpo, recogido en el santuario de su espíritu, no es un ser ni terreno ni celeste, es un espíritu más augusto revestido de carne humana. El desprecio que había en aquella época de nuestro cuerpo. Ese era el modelo a imitar, pero en la Edad Media. Pero este modelo es una creación mental que no corresponde a lo que fue ni es el hombre y la mujer, por lo menos para el peronismo. Por eso la ética peronista se limita a enumerar las modestas virtudes que han sido siempre practicadas por el pueblo, cuya intensificación en las condiciones actuales favorables, volvemos a decir lo mismo, cuya intensificación a partir del 10 de diciembre de 2019, cuya intensificación en las condiciones actuales favorables va a permitir a toda la comunidad argentina consolidar la sociedad justicialista, para lo cual, en mi humilde opinión, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo por transmitir estos valores y estas ideas que constituyen el modo y la manera de vivir peronista. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado el capítulo 9, pero vamos, como en todos los capítulos, a compartir también con ustedes la síntesis que en filosofía peronista nos dejaron los primeros peronistas al final de cada uno. Capítulo 9, entonces, ética peronista. Segunda parte, virtudes y vicios, porque en la primera parte vimos la ética a través de la historia, ¿no? Como una justificación histórica del concepto que nosotros tenemos del hombre, de la mujer, del ser humano, que para nosotros es una dignidad, es punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos, es social por naturaleza y es materia y espíritu, es armonía de materia y espíritu. En la introducción veíamos que la libertad es el medio que el hombre posee para su realización. Para el peronismo, la libertad es el medio del que dispone el hombre para su realización. Nosotros no queremos nada impuesto. Todo el método peronista es el método de la persuasión, del convencimiento de que lo que pretendemos es bueno para nosotros mismos y para el conjunto. Pero la libertad puede ser interna y externa. La interna, o sea, la primera, es condición básica para la segunda, o sea, para la externa. Para poseer libertad interna, el hombre debe ser dueño de sí. Y esto lo logra cuando vence las pasiones egoístas que nos impelen a no tener en cuenta a los demás y se perfecciona con la bondad que consiste en tener en cuenta
a los demás. Para conseguir este objetivo, la ética peronista enseña el ejercicio diario de las virtudes populares, que las recogemos de nuestro pueblo, que por otro lado, según los primeros peronistas, las virtudes de nuestro pueblo parecieron ser recogidas del cristianismo. Vamos a ver entonces las virtudes y vicios que hemos analizado durante todo este capítulo. La ética peronista, eminentemente popular, señala como virtudes máximas a las sencillas virtudes cristianas que formaron el núcleo de la ética popular, que se desliza desde el cristianismo hasta nuestros días, en opinión de los compañeros. Pero lo importante, acá cristianas o no, es que las virtudes que propone Perón y el peronismo son las virtudes extraídas del corazón de nuestro pueblo y que en síntesis, para el peronismo, las virtudes principales son la humildad, la dignidad, la generosidad de nuestra gente, la sinceridad de nuestros hombres y mujeres humildes, el desinterés expresado todos los días en todos los barrios, la modestia del hombre trabajador y de la mujer trabajadora, la solidaridad de todos y la lealtad de la mayoría. Como vicios presenta a los caracteres más salientes de la actitud moral de la oligarquía: el egoísmo, la vanidad, la ambición y el orgullo, que cuando Evita los ve en alguno de nosotros, tiene palabras muy, muy severas para los compañeros y compañeras que manifiestan alguna de estos defectos, diríamos. Lo expresa claramente en Historia del Peronismo al hablar de las virtudes del pueblo y de los vicios de la oligarquía. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado el capítulo 9 y mañana empezaremos a compartir con ustedes otro tema importantísimo en este análisis que venimos haciendo de la relación del hombre y la mujer con dignidad y dignificable. Primero hemos visto la definición de filosofía peronista, después hemos visto la relación del hombre y la mujer con la comunidad, la relación del hombre y la mujer con el Estado. Acabamos de ver la relación del hombre y la mujer con los demás, las virtudes que deberíamos cultivar en el trato con los demás y los vicios que deberíamos evitar en el trato con los demás. Vamos a seguir analizando esta relación del hombre y la mujer con algo que para el peronismo es esencial: el trabajo y las y los trabajadores. Y con esto, compañeras y compañeros, no me queda nada más que desearles muy, pero muy buenas noches.